Perfecto. Bien, chiquillos, quisiera saber si hay alguna duda con respecto a lo que hemos visto. Si quisieran que explicar algo de nuevo en función del certamen de hoy. Si hay algo que todavía no entendieran. Les recuerdo, ¿cierto?, que cuando teníamos que reconocer idea principal, ¿cierto?, de partida, el primer paso es reconocer tema, que responde a la pregunta de qué trata el texto. Y ya luego, cuando quiero identificar idea principal, pregunto qué se dice sobre el tema, ¿ya? O qué se dice sobre lo que se habla. Y ahí es que utilizamos estas macro reglas de supresión, generalización y de integración en el fondo para poder obtener esta idea principal. También habíamos dicho, ¿cierto?, que, por ejemplo, las personas que estuvieron presentes en la retroalimentación de la tarea, que la generalización con la integración muchas veces podía coincidir, ¿ya? No había ningún problema en ese caso si coincidía generalización con integración. Ahora, habíamos dejado un comodín y habíamos dicho que la palabra que iba a hacer la diferencia entre generalización e integración era la palabra definición. Explico. Por ejemplo, si en generalización decía características y tipos de vertebrados, después en integración o construcción podía decir definición, características y tipos de invertebrados, ¿ya? Tienen la guía retroalimentada, tienen el video de la retroalimentación del lunes pasado con respecto a esa tarea, porque justamente eso es lo que voy a preguntar en el certamen en la tarde para que vuelvan a revisar, ¿ya? Lo otro que vimos tiene que ver con respecto al propósito comunicativo y este propósito se puede encontrar de distintas maneras en las preguntas. Puede decir, ¿cuál es la función, cierto?, que cumple tal cosa que se refiere a propósito, cuál es la intención comunicativa, que también se refiere a propósito, cuál es la finalidad comunicativa, que también se refiere a propósito, ¿ya? El propósito decíamos que es la intención que tiene el emisor al decir un discurso. ¿Con qué intención lo hace? ¿Ya? Con la intención de entretener, de explicar, de exponer, informar, argumentar, dar a conocer su opinión. Y recuerden que ese propósito estaba siempre formado por un verbo, ¿cierto? Decíamos entretener, argumentar, ¿ya? Son acciones en el fondo, más la idea principal o más la tesis, dependiendo de qué tipo de texto era, ¿ya? Para que lo tengan en consideración. Bien, lo que vamos a ver hoy día entonces, para que escriban el título, vayan tomando apuntes, recuerde que todo esto yo se lo envío, pero si necesitan ir tomando apuntes, es lo mejor. Ya, vamos a trabajar la estrategia 3. La estrategia 1 era, ¿cierto?, determinar idea principal y tema en un texto. Esa era la primera estrategia. La estrategia 2 era reconocer propósito comunicativo en los textos. Y ahora vamos a pasar a la 3, que es leer en red. ¿Qué significa esto? Vamos a aprender la estrategia de reconocer la relación que existe entre párrafos. De hecho, ¿cierto? Esta es una de las preguntas que más problemas les genera, porque en el fondo, ¿cierto?, les preguntan qué relación hay entre el párrafo 3 y 4, entre el párrafo 1 y 5, por ejemplo. Entonces, vamos a aprender cómo poder responder este tipo de preguntas. Entonces, que quede muy claro, cuando yo digo leer en red, ¿cierto? Me refiero a la pregunta que dice relación entre párrafos. De hecho, hago acá esa especificación. ¿Cuál es la habilidad que ustedes están desarrollando al aprender esta estrategia? Es la habilidad de analizar y sintetizar. ¿Bien? ¿Qué significa analizar? Separar el todo, ¿cierto? El todo, me refiero a todo el texto en partes, es decir, párrafo 1, párrafo 2, párrafo 3. Y luego cuando digo sintetizar, lo que hago es identificar la idea principal del párrafo 1, del 2, del 3 y así sucesivamente. Recuerden, chiquillos, que si no entienden algo, me tienen que preguntar. No sientan vergüenza de eso.
Este es un espacio de confianza. Y a cualquiera que se ría se le golpea. Bien, digamos entonces, esto no quiere avanzar. Bien, ¿cuál es el objetivo de la clase? Leer en red. O sea, ustedes, eso es lo que tienen que lograr después de esta clase. ¿Qué significa leer en red? Que puedan establecer relación entre párrafos, considerando las relaciones que se establecen al interior de los párrafos de un mismo fragmento a través del análisis, síntesis e interpretación de la información. Lo que les decía, ¿cierto?, al principio. Ahora, ¿por qué me cuesta tanto comprender lo que leo? ¿Cuál es el error que cometemos al momento de leer? ¿Ya? ¿Qué dice acá? Tienden, ¿cierto? O tendemos, para incluirme, a leer ideas sueltas, desarticuladas del texto. O sea, yo no voy estableciendo una progresión de lo que se dice en el primer párrafo, en el segundo y el tercero, sino que yo leo cada párrafo como si fuera un ente aparte y no como si fuese un todo. Dice, sin establecer una conexión o una relación jerárquica entre ellos. ¿A qué se refiere? Que el primer párrafo siempre presenta el tema, es la introducción o puede ser la definición, ¿cierto?, del tema, dependiendo del tipo de texto que sea. Y ya luego aparecen, por ejemplo, las descripciones, las características, los ejemplos, finalmente la conclusión. Pero ese proceso ustedes no lo hacen, sino que leen cada párrafo de manera independiente y no se dan cuenta de lo que el texto, ¿cierto?, les está, de cada párrafo, lo que está entregando. Solo distinguir el tema y varios elementos asociados a ese tema. ¿Ya? Es una representación del tipo, dice, tema más detalles, es decir, incluye el tema general del texto más una colección de detalles vinculados a este de forma inespecífica. ¿Qué quiere decir esto? Insisto, leen el texto, son capaces de reconocer el tema, son capaces de reconocer detalles sobre el tema, pero no son capaces de relacionar el texto, es decir, de leer en red, sino que los relacionan de manera inespecífica. ¿Ya? ¿Cuál sería el procedimiento indicado? Es leer en red. O sea, que ustedes puedan ir estableciendo relaciones. El primer párrafo me habla de una introducción y el último párrafo me habla de una conclusión. ¿Qué significa esto que les decía anteriormente? A través de una metáfora, ¿cierto? ¿Qué significa esto? Que, por ejemplo, Facebook es una red social en la que vas descubriendo que mi amigo es amigo de este otro amigo, que también es amigo mío, y etcétera, ¿cierto? Así se van estableciendo las relaciones. Yo veo un amigo y que ese amigo justo tiene un amigo en común de otro, con otro, y tiene otro amigo en común, y ese amigo en común también es amigo mío, ¿cierto? Entonces, así lo que voy haciendo es descubriendo relaciones de amistad, y que es toda una red de amistad, ¿se fijan? Y que está relacionada, no sé, por vínculos se conocieron de vista, son grandes amigos, fueron compañeros de colegios cuando chicos, por ejemplo, fueron compañeros de universidad, etcétera, ¿ya? Entonces, al leer un texto, al enfrentarme a él, lo que hago es hacer, ¿cierto?, una lectura en red, o como dice acá, establecer un Facebook de lectura. Entonces, así como yo voy descubriendo amistades en Facebook, así también tengo que ir descubriendo relaciones en el texto y no leer de manera independiente. A medida que vamos avanzando en la lectura, vas estableciendo conexiones entre las ideas de diversos párrafos, pues existe lo que se llama la progresión temática. El contenido del texto va progresando al incorporar nueva información y esta se va relacionando entre sí de manera jerarquizada, o sea, se presenta información que es más relevante que otra para comprender el contenido del párrafo, fragmento o texto. ¿Qué es importante acá? La inclusión de este concepto, progresión temática. ¿Qué quiere decir eso? Veamos el siguiente esquema. Fíjense, el tema es la Torre Eiffel. Pensemos que hay un texto que está describiendo y contándonos la historia de la construcción de la Torre Eiffel, ¿ya? Entonces, este es el tema principal. Ahora, ese tema va progresando a lo largo del tiempo, o sea, a lo largo del tiempo, a lo largo del párrafo, ¿ya? Me va a ir entregando características, detalles, ¿cierto? Etcétera. Veámoslo. Por ejemplo, mide 330 metros, inaugurada en 1889, son características.
los que se transforman en otro tema, ¿ya? Luego, por ejemplo, tenemos el centenario de la Revolución Francesa, que se transforma en otro tema. Después tenemos construida por el ingeniero Gustavo Eiffel, otro tema, ¿ya? Y si se dan cuenta, todos estos detalles que se entregan justamente tienen que ver con el tema 1, que es la Torre Eiffel, que ese es nuestro tema principal, ¿cierto? Entonces, esa información va a ir progresando a lo largo del texto, ¿ya? En otros subtemas, ustedes han hablado de subtemas, que acá dice rema 1, que en el fondo rema 1 significa que es como un subtema. Entonces, me va a entregar características, ¿ya? Que es de altura, ¿cierto? Y luego me va a decir orígenes de la Torre Eiffel, y ese va a ser otro subtema, ¿ya? A raíz de qué se creó la Torre Eiffel, ¿cierto? Va a ser otro tema. ¿Quién la construyó? Va a ser otro tema. Es como, por ejemplo, cuando veíamos el ejemplo de los animales vertebrados e invertebrados. Si se fijan, el tema sería, ¿cierto? O como, no sé, clasificación de animales o tipos de animales, y ahí empiezan a aparecer los otros temas y va progresando. Ya tenemos primero describe a los vertebrados, luego describe a los invertebrados, etc. Entonces, lo mismo es lo que pasa, por ejemplo, cuando yo quiero establecer relaciones entre párrafos, tengo que fijarme, ¿cierto?, cómo va progresando ese tema, cómo se va descomponiendo. Eso es, cómo este tema principal, que lo encontramos en el título, en el primer párrafo, se va descomponiendo en los otros párrafos, entregándome descripciones, entregándome características, entregándome orígenes, ¿cierto?, del tema, entregándome una historia, entregándome una narración, puede ser, ¿ya? Los objetivos, etcétera. Eso es la progresión temática. Ya. ¿En qué consiste la estrategia de leer en red? Recuerden que estamos estudiando la estrategia de leer en red, es decir, de establecer relación entre párrafos. Entonces, consiste en aprender a leer en red considerando la relación efectiva y explícita establecida al interior de los párrafos de un texto a través de análisis, síntesis e interpretación de la información. Entonces, yo tengo que analizar primero. ¿Qué significa analizar? Recuérdenlo muy bien y anótenlo por ahí. Analizar significa descomponer el texto en párrafos, ¿ya? Saber cuántos párrafos tiene. Eso es analizar. Sintetizar es poder establecer o determinar la idea principal de cada párrafo. Y luego interpretar, ¿cierto? Cuando establezco la relación entre los párrafos. Recuerden el ejemplo de Facebook. ¿Cuáles son los pasos? El paso 1 consiste en leer el párrafo o fragmento, ¿cierto? Eso es lo principal, hacer una buena lectura, fijarse en los detalles. Dice, para captar lo que quiere transmitir el emisor, el contenido, ¿cierto? Yo leo para poder definir cuál es el tema del texto. Para eso hago mi primera lectura, determinar, identificar cuál es el tema, ¿ya? Y luego, ¿cierto? Separar en párrafos, que en la prueba vienen separados, 1, 2, 3, 4. O sea, esa pega ya la tienen lista. El tema es el que ustedes tienen que determinar. El segundo paso es el de preguntarse qué es lo que intenta demostrar el emisor a través de su discurso, qué es lo que busca, ¿ya? ¿Por qué, cierto, está transmitiendo aquello? Pero la pregunta, ¿cierto? Dice, ¿qué es lo que intenta demostrar? O bien, ¿cuál es la idea que sostiene el emisor? ¿Qué vamos a hacer en este paso 2? Como dice acá, identificar la idea principal, ¿ya? Yo les puse identificar tema porque para que no olviden que la primera estrategia que deben utilizar es identificar tema. Siempre es el primer paso, no lo olviden, ¿ya? Por eso lo coloco en el punto 2 de nuevo. Entonces, para saber lo que intenta demostrar el emisor o cuál es la idea que sostiene el emisor, ¿cierto? Debo ser capaz de identificar la idea principal de cada párrafo. El paso 3 es identificar la tipología textual. ¿A qué me refiero con esto? Identificar el tipo de texto. Es decir,
Es narrativo, expositivo, argumentativo, informativo, etc. Hay varios tipos de texto, nosotros los vamos a estudiar, pero tampoco vamos a ahondar en ellos porque esto es algo que ustedes debiesen dominar sin ningún problema. Recuerden que los textos narrativos cuentan una historia, por lo tanto es ficticia, tiene personajes, tiempo, acontecimientos, un ambiente, etc. Es subjetivo porque proviene de la mente del autor, él es quien crea la historia, ¿ya? El texto expositivo, a diferencia del narrativo, es objetivo, es decir, que toda la información que me está entregando el emisor yo la puedo comprobar, ¿ya? Y acá, a diferencia, acá me están entregando hechos en el texto expositivo, me están explicando un tema, ¿ya? Con todas las características que eso conlleva. En el texto argumentativo, ¿cierto? Ya acá el emisor lo que hace es tratar de convencer o persuadir sobre un punto de vista. Es subjetivo porque también, ¿cierto? Expresa lo que piensa y lo que siente, pero obviamente habla sobre la realidad. El texto narrativo se basa en la realidad para crear una historia, no habla de la realidad. El argumentativo sí se refiere a algún tema polémico, genera una opinión sobre ese y usa esa opinión para convencer o persuadir al público de lo que está diciendo. Y el informativo, ¿cierto? Es el que tiene como finalidad informar y que entrega también hechos que son comprobables, también es lenguaje objetivo. Y ahí encontramos las noticias, los reportajes, la crónica, etc. Luego en el punto 4, en el paso 4, relaciono el contenido de ambos párrafos. Para lograr hacer esto, debes identificar la idea principal de los párrafos que te piden relacionar, ¿ya? Entonces, repitamos, el paso 1 consiste en que ustedes lean el texto, ¿ya? Y puedan captar en una primera instancia qué es lo que intenta transmitir, qué es lo que no... ¿A qué me refiero con lo que intenta transmitir? Quiere... Está contando una historia, quiere contarnos una historia, quiere informarnos, quiere explicarnos algo, ¿ya? Quiere convencernos de algo. A eso se refiere cuando dice qué es lo que intenta transmitir él, ¿ya? Entonces, voy a identificar el tema de ese texto. En el paso 2, ¿cierto? Voy a preguntar cuál es la idea que sostiene el emisor. Y para eso lo voy a hacer, ¿cierto? Párrafo a párrafo, identificando la idea principal, ¿ya? De cada uno de ellos. Siguiente, paso 3, voy a determinar qué tipo de texto es. Y en el paso 4 voy a relacionar, ¿cierto?, el contenido de ambos párrafos. Claramente, debo tomar en cuenta siempre lo que se me está preguntando. Primero, ¿cierto? Ya leo el texto, ¿cierto? Voy a la pregunta. ¿Qué párrafo me está pidiendo relacionar? Eso es como para aprovechar el tiempo. Ya me está pidiendo relacionar el 5 y el 6. Voy al párrafo 5 y 6 y determino la idea principal de cada uno de ellos y luego veo la relación que se establece entre ellos. ¿Ya? Bien. Procedimiento modelado por el profesor. Ya. Lo mismo que hacemos durante todas las clases. Yo voy a hacer el ejercicio solita. Yo en este caso narro y hablo sola, ¿ya? Como si fuera uno de ustedes. ¿Cómo puedo hacer el ejercicio siguiendo los pasos anteriores? ¿Ya? Bien, voy a comenzar. Entonces tengo el siguiente texto. Dice, la felicidad no siempre requiere escalar una alta montaña ni bajar a las profundidades marinas. Bien lo sabía cierto personaje de Stefan Zweig cuando se encontraba en un boulevard parisino, en una tarde deliciosa, sin nadie que le esperara, con tiempo para disfrutar en libertad del placer de hacer lo que le viniera de gusto. Lo mismo visitar un museo que leer un libro o tomar un café. Sin embargo, entre todas las posibilidades, se decidió por la que creyó más razonable, no hacer nada. Así, entregado al dulce farniente, se dejó llevar por la magia del azar. ¿Ya? Nuestro hombre disfrutaba de una compañera con mala prensa, la supuesta madre de todos los vicios, pero la pereza, contra lo que pueda parecer, no siempre ha sido el objeto de la inquina de los moralistas de todo pelaje.
Los clásicos supieron ver que la obsesión del trabajo por el trabajo resulta cuando menos problemática. Séneca, en su tratado acerca de la brevedad de la vida, criticaba a los que por ambición se obsesionaban con un esfuerzo contraproducente para hacer de la existencia algo grato. Así, acababan ahogándose en sus propias riquezas, fueran materiales o intelectuales. ¿A cuántos la elocuencia, a fuerza de ostentar ingenio, cada día les hizo expectorar sangre? Se trata, pues, de no perder el tiempo en ocupaciones que no llevan a ningún sitio, porque somos frágiles y no vamos a durar para siempre, aunque nos comportemos como si fuéramos a quedarnos de muestra. Por eso, según el filósofo cordobés, es de necios esperar a los 50 años para entregarse al descanso. ¿Qué garantía tenemos de alcanzar esa edad? Por tanto, no nos carguemos con ocupaciones que nos distraigan de lo más importante, vivir. Alestadomental.com. ¿De qué nos habla este texto? Ya, de partida nos dice que la felicidad no siempre requiere escalar una alta montaña ni bajar a las profundidades marinas. O sea, me está diciendo que para encontrar la felicidad no es necesario hacer grandes cosas. Y ya luego introduce un tema que es, ¿cierto?, el que va a hilar todo el texto, que tiene que ver con la pereza o el ocio. ¿Ya? Y dice allí de la pereza que esta puede ser muy mal vista, ¿ya? Pero que en el fondo significa un momento como para poder apreciar la vida o poder vivir la vida. El texto me dice acá también que, según algunos clásicos, ¿cierto? No es necesario perder la vida trabajando o ocupando mi tiempo en actividades que pueden resultar contraproducentes y de alguno u otro modo hacerme sentir infeliz, ¿ya? En el primer párrafo también veo que para apoyar esa idea de que del ocio o de la pereza, se nos cuenta una historia, se me cuenta una historia de Stefan Zweig, que dice que él en vez de hacer muchas cosas, ya decide no hacer nada. Y que tal vez allí, ¿cierto?, encuentre la felicidad. Perfecto. Entonces ya hice el primer paso. Leí el texto. Puedo darme cuenta que tiene dos párrafos. Uno en el que introduce el tema, me habla acerca de la felicidad y me dice a través de una historia que este personaje decidió hacer nada para adentrarnos en el desarrollo del tema que sería en el párrafo 2, que nos habla justamente de la pereza o el ocio. ¿Ya? ¿Qué me intenta, cierto? Siguiendo el párrafo 1, ¿qué me intenta transmitir el emisor de este texto? ¿Cierto? Las bondades de uno u otro modo que tiene el ocio o que debiésemos entregarnos al ocio. Entonces, lo primero es determinar mi tema. ¿Cuál será mi tema? La pereza, ¿cierto? O el ocio. ¿Cuál es la idea principal? ¿Qué es lo que intenta demostrar a través del discurso? ¿O cuál es la idea que sostiene el emisor? Es que la obsesión por el trabajo resulta contraproducente frente a la posibilidad de vivir y a la fragilidad del ser humano. ¿Ya? O sea que hay que entregarse al ocio y la pereza. Ya. ¿Qué tipo de texto es? Es un texto argumentativo, ¿cierto? Porque el emisor nos intenta convencer o persuadir de que no es malo entregarse al ocio, ¿ya? Y que no es bueno, ¿cierto?, obsesionarse por el trabajo, porque esto, ¿cierto?, nos impide vivir la vida, como se dice de algún modo, ¿ya? Hay subjetividad en el texto, hay marcas de subjetividad, vemos que hay preguntas retóricas. ¿Qué garantía tenemos de alcanzar esa edad? Que no buscan, ¿cierto?, una respuesta inmediata. Entonces, todo eso me lleva a mí a decir, sí, estoy frente a un texto argumentativo. Ahora, relacionemos, ¿cierto?, los párrafos. Para eso, lo primero que hice fue ver que el texto tenía dos párrafos. El primer párrafo, ¿qué
está intentando transmitir? Plantear que la felicidad también radica en no hacer nada, ¿cierto? Bien. El párrafo 2 plantea que los clásicos ya trataron el tema de la obsesión por el trabajo que tiene el ser humano. ¿Qué relación hay entre el párrafo 1 y el párrafo 2? Ya, el párrafo 1 señala que la felicidad también está en las cosas simples de la vida, y el párrafo 2 profundiza esta idea señalando que el hombre se obsesiona en el trabajo y que por eso, ¿cierto?, deja de vivir la vida y no le da este espacio al ocio. ¿Ya? Bien. Entonces, ahí termina el modelado del ejercicio, ¿cierto?, que les estaba haciendo. Si se fijan, entonces seguí cada uno de los pasos. Leí el texto, reconocí tema, separé párrafos, determiné la idea principal de cada uno de los párrafos, ¿cierto? Y ya luego lo que hice fue relacionarlo. ¿Ya? ¿Qué me transmitía el párrafo 1 y qué me transmitía el párrafo 2 en relación, fíjense, en relación a lo que me estaba transmitiendo el párrafo 1? Párrafo 1 me hablaba sobre que la felicidad también está en las cosas simples, y lo que hace el párrafo 2 es profundizar esa idea, poniéndola en contraste con las personas que se obsesionan con el trabajo y no viven la vida. Bien. ¿Cuál es el error frecuente que se comete a la hora de responder esta pregunta? ¿Qué nos dice acá? Dejarse llevar por el distractor más aceptable o creíble, aquel que señala de qué se habla en cada párrafo y no responder específicamente lo que le están preguntando. Esto es la relación establecida al interior de los párrafos. ¿Qué quiere decir esto? Que ustedes, al momento de responder la pregunta que dice ¿qué relación hay entre el párrafo tanto y tanto?, ¿cierto? No tienen que responder a qué dice en el párrafo 1 y qué dice en el párrafo 2, sino responder a la relación que se establece con ellos. Recordemos el ejercicio anterior. ¿Cuál era la relación? El párrafo 2 profundizaba la idea del primero. Fíjense que ahí hay una relación. No estoy diciendo el párrafo 1 dice esto y el párrafo 2 dice esto, porque si hago eso, no estoy relacionando. Estoy simplemente diciendo que dice uno y que dice otro, separando el texto y no estableciendo una relación. Así que recuerden, cuando vayan a responder esa pregunta, fíjense en la relación. ¿Qué hace el párrafo 3 en relación al 1? ¿Lo profundiza? ¿Lo utiliza para ejemplificar? ¿Utiliza para entregar más detalles? ¿Ya? Más descripciones, etcétera. Veamos qué tipo de relaciones se pueden dar entre párrafos. Esto es como para que ustedes tengan una idea de cómo ir respondiendo esas preguntas. ¿Ya? Acá dice, pueden ser diversas, pueden ser de mucho tipo, de profundización, tenemos una idea. Pero también, por ejemplo, dice, en el párrafo 1 se señala la tesis y en el párrafo 2 los argumentos. Fíjense, no estoy diciendo de qué habla el párrafo 1 y de qué habla el párrafo 2 por separado, no, sino que relación. Si el párrafo 1 me da la tesis, por lo tanto, el párrafo 2 y el párrafo 3, por ejemplo, me entregan argumentos para apoyar esa tesis. Bien, ¿qué otra relación? El párrafo 1 constituye la introducción del tema y el párrafo 5 su conclusión. Fíjense que ahí está la relación, se entiende súper bien. Decíamos, un texto parte con una introducción, tiene un desarrollo y una conclusión. Decíamos que el primer párrafo siempre es la introducción y el último párrafo siempre la conclusión. ¿Ya? Esos son tipos de relaciones. Es súper importante que lean muy bien la pregunta para saber exactamente qué es lo que les está pidiendo la pregunta y así ir a escarbar en el texto. ¿Qué otra relación puedo encontrar? El párrafo 2, 3 y 4 constituyen ejemplos de lo señalado en el párrafo 1. ¿Se dan cuenta? Entonces, por eso es súper importante separar el texto en párrafos, determinar qué dice cada uno de ellos, ¿ya? Y luego relacionar, ¿ya? Y acá dice, ya, 2, 3 y 4 son ejemplos de lo que me está diciendo el párrafo 1. E insisto, ¿cierto? La idea de que no se pregunta de qué habla cada párrafo, sino de la relación que se puede establecer entre ellos. Una relación de profundización,
una relación de ejemplificación, una relación como la que acá aparece, ¿cierto? Uno me presenta la introducción, el otro la conclusión, uno me presenta la tesis, el otro me presenta los argumentos, ¿ya? Etcétera. Perfecto. Avancemos entonces. Y hagamos el siguiente ejercicio. Este ejercicio lo va a responder alguno de ustedes, ¿ya? Para que estén atentos, que le voy a preguntar a cualquiera. Sigan la lectura, no quiero que me pase como en otras clases donde he preguntado y me dicen, profe, estaba haciendo otra cosa o me había desconectado o no sé. Esta pregunta está tomada del diagnóstico que hicieron del lenguaje. Es el texto que habla sobre la película Roma, ¿ya? Para que se contextualicen un poquito. Este texto que hablaba sobre la película Roma era claramente una crítica de cine. Si es crítica, es un texto argumentativo porque el emisor, ¿cierto?, intenta convencer o persuadir sobre su punto de vista, ¿ya? Bien, entonces, podemos ver claramente que tenemos dos párrafos. Uno, dos. La pregunta me dice cuál es la relación que hay entre el segundo párrafo y el tercero. Ya, voy a leer. Sigan la lectura conmigo para que puedan responder. Lo que vuelve a estar sobre la mesa es la misma pregunta que se formuló André Bazin a finales de los años 50. ¿Qué es el cine? Los cineastas y también los ejecutivos de Netflix parecen tener claro que la respuesta no tiene tanto que ver con un espacio donde se disfruta el cine, sino con un lenguaje. ¿Ya? Entonces, para responder la pregunta ¿qué es el cine? No tiene que ver dónde se ve, sino con el lenguaje que utiliza, ¿cierto?, el cine o la película. Quizá por eso 2018 ha sido un año cinematográfico en el que se han sobreactuado bastante las esencias de este arte centenario, que por suerte ha reaccionado rápido para distinguirse de ese nuevo modelo de afectación audiovisual. Habla de un nuevo modelo de afectación audiovisual que de forma cada vez más evidente encarna el grueso de una nueva ficción televisiva reformulada como garante de exquisitez. Cuarón, que es el director de la película Roma, hace un doble viaje a las raíces, las suyas y las del propio cine, para reivindicar un nuevo arte de lo real. Fíjense, está hablando de lo que hace Cuarón con su película, para reivindicar un nuevo arte de lo real, aunque para ello entra en una clara contradicción de términos. ¿Puede preservarse la ética neorrealista en el seno de un aparatoso ejercicio de estilo donde rige más el control que el azar? La imagen que abre la película habría sido posible sin la amplia nómina de técnicos de efectos digitales que aparece en sus créditos. Ya, piensen, ¿qué es lo que intenta transmitir el emisor en este párrafo, en el párrafo 2, para que puedan responder la pregunta? Si bien empieza con una pregunta, el párrafo, la va respondiendo a lo largo del mismo párrafo, ¿ya? Y dice que el director lo que hace con su película, con Roma, es tratar de volver como a los inicios del cine, como de, alguien lo dijo por ahí, Lucas, en tiempo atrás, que es como un cine más purista en el fondo, ¿ya? Y por eso habla de reivindicar un nuevo arte de lo real. Párrafo 3. Roma no ha sido la única película excelente del año. Si se fijan, ese párrafo empieza con Roma. Roma no ha sido... ¿Qué quiere decir? Que en el párrafo 1, o sea, en el párrafo 2, nos estaban hablando de Roma, de la película Roma. Ya. Roma no ha sido la única película excelente del año que ha mirado hacia atrás, intentando reconstruir la memoria de un cine perdido. Fíjense, justamente eso era lo que estaba hablando el párrafo 2 cuando decía Cuarón hace un doble viaje a las raíces para reivindicar un nuevo arte de lo real. Vuelvo al párrafo 3. En Lázaro Feliz, Alice Rohrwacher resucitaba literalmente el espíritu de un cine italiano que partió de lo tangible para alcanzar lo intangible, lo espiritual, la ensoñación, con Pasolini y Olmi como figuras tutelares. Mientras que en El hilo invisible,
Paul Thomas Anderson diseccionaba la figura del genio como ente patológico, cosiendo sus imágenes con el mismo perfeccionamiento artesanal que definía a su protagonista. Rodadas respectivamente en 16 y 35 milímetros, las películas de Rohrwacher y Anderson aplicaban su gesto esencialista a la propia materialidad del celuloide en tiempos de hipervisibilidad digital. Entonces aquí habla como de los inicios del cine, donde se utilizaban cámaras de 35 milímetros, grabadas en blanco y negro, eh, ¿ya? Como ese ejercicio más purista, ¿no? Como ahora que tienen un montón de efectos especiales, ¿ya? Y por eso en el párrafo 2 hace esa pregunta, ¿habría sido posible sin la amplia nómina de técnicos de efectos digitales que aparecen en sus creaciones? ¿Es posible hoy en día crear como una película eh, utilizando como lo rudimentario del cine antiguamente, pero que lo hacía, ¿cierto?, tan especial y tan puro en el fondo? Ya, ahí yo expliqué lo que dice el párrafo 2 y el párrafo 3. Ahora, la pregunta dice, ¿cuál es la relación entre el segundo párrafo y el tercero? Ya, van a responder esta pregunta aplicando lo que yo les expliqué anteriormente. No buscando, ¿cierto?, qué es lo que dice el párrafo 2 y el párrafo 3, sino que estableciendo una relación. ¿Qué hace el párrafo 1 y qué hace el párrafo 2 en relación, ¿cierto?, al 1? Bien, dicen las opciones. Se plantea una interrogante sobre la esencia del cine. Se responde la interrogante planteada. ¿Ya? Esa es la primera relación que nos da la opción A. ¿Será esa la relación? Piénsenlo. Se plantea una interrogante, ¿cierto? Y dice que el párrafo 2 la responde. ¿Será? La B, se cuestiona la calidad de la película Roma. Y el tercero, se amplía el cuestionamiento a 2 películas más. Piensen, ¿será? ¿Se cuestiona la calidad de la película? Después la C dice, se enumeran las características de la película Roma. Observen, lean, ¿se estará haciendo eso? Y el tercero, se contrastan esas características con las de otras 2 películas. ¿Será? D. Se plantea una interrogante sobre la esencia del cine en el párrafo 2. Y en el párrafo 3 se plantean nuevas interrogantes relativas al cine actual. Y la E, se destaca un atributo de la película. Roma, se reconoce la misma característica en otras 2 películas del año. Se destaca un atributo, ya. Piensen, piensen mientras tanto, ¿qué me responderían a eso? Y yo le voy a preguntar a... Ya, ven en la pantalla, ¿cierto?, que hay una ruleta. Bien, voy a dar vuelta a la ruleta y la persona que salga va a tener que responder. Está girando. Camilo Vázquez, estimadísimo. Camilo Vázquez, ¿dónde está? Ya, ya Camilo. Y este profe, Quiero que descartes una de las 5 opciones que allí tienes y me digas por qué. deme un minuto, profe, para analizar completamente. El resto vaya haciendo el mismo ejercicio que Camilo. Creo que destacaría la E, profe. ¿Descartarías? ¿Por qué la Sí, descartas? es que no veo ningún, bueno, por lo que está viendo, no destaca atributos de la película. ¿Qué es un atributo para ti?
como ¿cómo se lo digo? Un valor que tiene alguien. Ya, una cualidad, Sí, ¿sí? Ya, tú dices que en el párrafo segundo no se ve ningún atributo, ¿no? ¿ya? Y el párrafo tercero, ¿cuál sería para ti la respuesta correcta, Camilo? Para mí, yo pondría la B, profe, pero no estoy muy seguro, sinceramente. ¿Cuál pondrías tú? La B, La B, se cuestiona la calidad de la película Roma, se amplía el cuestionamiento a dos películas. ¿Ya? ¿Por qué no estás tan seguro? ¿Qué es lo que te pasa con el texto? que no logré comprenderlo totalmente. Ya, bueno, sí, en realidad el texto tiene un lenguaje bien complicado, entonces eso hace que cueste. Ya, entonces tú descartas la E y pensarías como correcta La B, la B. Te voy a pedir, porque le voy a preguntar a otro compañero, pero te voy a pedir que veas si la B es correcta y si se cuestiona en el párrafo 2 la calidad de la película. ¿Qué quiere decir que se cuestione? Quiere decir que el ejercicio que está haciendo el emisor en el párrafo 2, según tú, es decir si es buena o es mala la película. ¿Ya? ok. ¿Ya? Velo bien. Gracias, Camilo. Bien. Vayamos entonces, giremos la ruleta. Héctor Martínez, ¿está presente? Sí, Ya, Héctor. Tú, por ejemplo, ¿cuál descartarías? eh, es que estaba viendo como que no habla de la película Roma, ¿No? ¿Qué habla no, entonces? está hablando más del cine, de la forma, Ya, de la forma del cine, ¿cierto? sí, Pero lo hace en relación a cualquier película o no, no, en relación a a esa qué lo película, hace? a esa película, A Roma, ¿cierto? sí, Ya, en el primer párrafo lo hace en relación a qué película? ¿A Roma? no, en En el el, tercero lo hace a Roma, a Roma, ¿ya? sí, ¿Seguro que en el segundo no lo hace? es que, Ya, pero en base a que sí está hablando de Roma, ¿cuál descartarías tú? la C, La C, sí, ¿ya? ¿Por qué? porque no, en el segundo párrafo no habla de las características de la película, Eso, ya, perfecto. Dice, se enumeran las características de la película Roma. En este caso, si ustedes se fijan, la 2 no está hablando de características, ya, de cómo es la película, sino que habla de la película, pero lo hace en relación a la pregunta que dice qué es el cine, y que en el fondo está diciendo que la película logra, Roma, ¿cierto? Cuarón, con la película de Roma, logra volver al cine de los inicios. Eso está diciendo en el párrafo 2, ¿ya? Entonces, después si se contrastan esas características con las otras dos películas, no hay un contraste. El párrafo 2 utiliza otras dos películas para. ¿Cuál es la relación ahí que se establece? Gracias, Héctor. Ya, vayamos a la ruleta entonces. ¿A quién le toca ahora? Matías Arias, ¿está presente? Estoy aquí, profe. Ya, Matías, ¿cuál dirías tú que es la respuesta correcta? La correcta. Sí. A ver, yo diría, no sé si es correcto, Ujú. pero yo diría que la. Y de hecho estaba discutiendo con un compañero y él decía que era la C. Y yo dudo de eso. Ya, ¿por qué dices que es la A? Primero que nada, porque estuve analizando bien el texto Ujú. y al final, o sea, al final del segundo párrafo,
sí se plantea una interrogante después de todo y como que después se empiezan a dar, ¿cómo lo digo? Argumentos, no. Bueno, como que se empieza a medio responder en el tercero, Ya. según yo. Un compañero puso que la E Sí. en el chat y yo me estoy asustando. Mira, fíjate que se plantea una interrogante sobre la esencia del cine. ¿Saben qué vamos a hacer con esta pregunta? La vamos a dejar de tarea. ¿Ya? Sí. Y la vamos a revisar la próxima clase, porque en el fondo, fíjense que dice, se plantea una interrogante sobre la esencia del cine. Fíjate que la última pregunta que aparece en el segundo párrafo dice, ¿habría sido posible si la amplia nómina de técnicos de efectos digitales que aparece en sus créditos? Está diciendo que si hubiese sido posible hacer la película, ¿ya? Hacer la película sin todos los efectos especiales que hay ahora. Pero esa última pregunta no habla sobre la esencia del cine. Al principio hay una pregunta. Ahora, ¿se responde la interrogante planteada? ¿En serio se responde la interrogante planteada en el tercer párrafo? ¿Estás seguro? ¿Me está preguntando o es una Sí, te pregunta estoy así? preguntando. Bueno, por lo que veo, no. Es que eso es, po. El tema es que usted, la relación entre párrafos, fíjense, chiquillos, si realmente la 3 está respondiendo a eso. ¿Qué hace la 3? Nos da ejemplos de dos películas que hacen algo muy similar que Roma, volver a los orígenes. ¿Ya? Ya. Eh, y la C, que decías tú, Matías, que había. Ya, Javiera Soto me dice, si es la M, dicen por 3, lea la primera y segunda línea del tercer párrafo y se sabe, eso mismo leí yo. Perfecto, ¿ah? Confirmo, Danilo dice, Profe, confirmo. esto es un complot, por cierto. Ya, y la C dice, se enumeran las características de la película Roma. Insisto, enumerar es decir, la película tiene esto y esto. Dar características supone responder a la pregunta de cómo es la película. Y el segundo párrafo nos dice cómo es la película. Dice, habla de una característica de la película Roma y que otras películas la tienen, de hecho, ¿ya? Que son dos las que nombran el tercer párrafo. Y después si se contrastan esas características con las de otras dos, ni siquiera no hay un contraste. Es como, nos está diciendo, porque un contraste es cuando dice, el primero es azul, pero el segundo es amarillo, con ciertas tonalidades lanzadas al azul. No sé, un ejemplo, pero ahí hay un contraste. ¿Se dan cuenta? Entonces, claro, vamos a dejar de tarea esta pregunta. Vamos a volver al relacionar párrafos, chiquillos, para que se pueda entender bien el ejercicio. ¿Ya? Bien. Voy a enviar a sus correos ahora eh, un test que, de hecho, acabo de enviar. Son 3 preguntas. Tienen 6 minutos para responder. El que no haya recibido el Google Form me avisa a través de correo. O sea, me avisa a través de correo. Me avisa a través del chat para poder reenviarse. ¿Todos lo recibieron? Sí, díganme sí o no, pues. Yo sí. Bueno, yo sí, así que Ya. Sí. Estimada profesora. anotados. Ya. Entonces, comiencen. Yo voy a silenciarme. Pero antes de silenciarme, les recuerdo. Recuerden que es la relación, no lo que dice un párrafo y lo que dice otro. La relación. Recuerden la pregunta de Roma, que quedó como tarea.
Profe, estoy en el computador y no me deja entrar a mi correo. Puta. Sebastián, envíame el correo que estás usando para ahora, No, para si no es eso, me refiero, abro, puta, que estoy en Google, no sé cómo lo explico, abro, ya voy a abrir la página y dice no se puede acceder a este sitio que es probable que no funcione o se haya trasladado de manera permanente a una nueva dirección. No sé qué onda. eso es porque estás utilizando otra dirección de correo. Yo la envío a la dirección del correo del colegio, ¿te das cuenta? Sí, no, sí sé, pero me refiero, Google no me la acepta y no se me está conectando a mi Wi-Fi, puta, esta cuestión. Y ahora pude, profe.